Bienvenidos como cada jueves a Dos que sí, uno que no, ya saben, este punto de encuentro para charlar, para hablar, pues un poco de cultura, para hablar con autores. Hoy contaremos con José Antonio Carreño, que ha escrito El guardián de la Torre de Babel, un libro muy interesante del que nos hablará luego en plató. También estaremos con parte del elenco de la obra de teatro que hoy visita el Teatro Principal, 337 kilómetros, una obra que aborda el tema del síndrome de Asperger. Y también estaremos con el escritor zamorano Tomás Sánchez Santiago, un autor que tiene una obra, Calle Feria, que siempre está presente en las estanterías de las librerías zamoranas. Ya saben, dos que sí, uno que no, que comienza ya, pero antes vamos a visitar un local. Visitaremos la escuela de baile de Carmen Ledesma, una persona que ya es clásica en el mundo de la cultura, en el mundo del baile. Jueves comienza, dos que sí, uno que no. Veamos, ¿os acordáis de este zapateado? Vale, ahí. Vale, pues muy bien. Pues nada, bienvenidos al establecimiento, a la escuela de baile Carmen Ledesma. Espero que lo que vayamos a hacer os guste. Hombre, pues el trabajo mío, la verdad es que es un trabajo que me gusta, que me encanta. Llevo 38 años aquí en Zamora, antes estuve trabajando fuera y la verdad que estoy encantada. Fíjate que he estado de vacaciones prácticamente, pero estaba deseando empezar en la escuela. Y bueno, y también este verano que hemos tenido así varias actuaciones. La verdad que sí, que mi trabajo me gusta mucho. Y soy muy feliz cuando empiezo con las niñas pequeñas, y luego ya que las vas viendo que van creciendo, que se van haciendo mayores. Ahora mismo tengo muchas en la universidad, pero que empezaron desde los 5 años. Pues para mí es una satisfacción muy grande. Pues con muchas ganas y muy contenta, pues porque es el momento del día en el que te distraes, en el que dejas de pensar en todo y es el momento pues para ti, pues para disfrutar de lo que te gusta hacer. Te levantas todas las mañanas y dices, va, voy a bailar. Y no es lo mismo de levantarte y decir, pues madrugo para estudiar, que decir, madrugo para ir a bailar, que al final vienes con gente que estás muy a gusto, porque somos una familia, y además vienes a expresarte, si has tenido una mala semana, vienes a dejarlo todo aquí, a bailar y a hacer lo que te gusta, porque es donde hacemos lo que nos gusta. Principalmente las elige ella, pero pensando siempre en nosotras, en lo que nos puede quedar mejor, lo que más nos va a gustar, porque al final siempre mira por nosotras. Y nosotras llega aquí con la propuesta y siempre
con una sonrisa decimos, a ver, este año qué, y vamos a por ello, y los primeros días dices, a mí esto no me va a salir, o tengo mucho que memorizar, pero al final te acaba saliendo solo, porque se te mete dentro, solo. Yo siempre lo digo, yo sueño. Entonces yo pongo una música, yo la sueño, yo monto la coreografía soñando. Y luego yo por la mañana lo que hago es corriendo, cojo un cuaderno y pim pam pum, empiezo a escribir, empiezo a hacer, empiezo a verlo, porque le tengo que ver. Yo sí, le doy 1000 vueltas, pero ya empiezo a colocar las niñas, ya empiezo a decir, bueno, pues mira, yo creo que aquí tienen que salir estas, tienen que salir las otras, con la música, y decir, bueno, pues aquí meten castañuelas. A mí me satisface mucho y la verdad que me gusta. Y me gustaría crear más. Ahora estoy quedándome... Claro, es que tengo mucho repertorio, entonces estoy tirando a lo mejor mucho de lo de antes. Pero todavía este año pienso crear cosas nuevas, porque tengo que hacerlas, que lo necesito. Carmen es muy intuitivo y muy creativo, entonces depende pues del grupo que tenga, yo creo, en ese momento, de las aptitudes que ella vaya viendo, de lo que vea que es mejor pues para el grupo que está, pues elegir una canción u otra y pues nos la va enseñando poco a poco, los pasos, los marcajes. Escucho la música, entonces por ejemplo pongo un disco de Vicente Amigo, digo, ah, pues mira, este tema va por alegrías, pues mira, yo creo que podría hacer esto otro, podían entrar estas niñas por aquí. Primero escucho la música, la escucho muchas veces y a raíz de eso es cuando yo empiezo, que se me empiezan a venir las ideas, pero primero cojo el tema. Y bueno, pues a lo mejor, pues hace poco fue, bueno, hasta el título del espectáculo anterior, estábamos en Madrid, Ángel y yo, y pusieron Alegría de vivir. Digo, anda, pues esto era un tema de Ray Heredia, y dije, anda, pues este tema yo quiero hacerlo. Pero que te puede surgir aquí en la cama o en un bar tomándote una copa. Esos momentos empiezan, yo creo, el día que viene el guitarrista y el cantador y es el día del ensayo importante. Y ya te empiezas a poner nerviosa, te dicen a qué hora tienes que estar en el teatro, que tienes ensayo por la mañana, te empiezan a dar los vestidos. Ahí es donde tú dices, ay, que se acerca, que la actuación está aquí, y es pues cuando más disfrutas y dices, me voy a subir al escenario y voy a hacer lo que me gusta y lo que llevo preparando tanto tiempo, y es muy reconfortante. Hombre, primero son muchos nervios, porque no sabes cómo lo van a recibir, cómo lo van a apreciar la gente, el público, pero con mucha emoción, porque pones todo en el asador, vamos, lo pones todo, intentas que sea lo mejorcito y ya llevas muchas noches sin dormir porque estás preocupado, porque tienes 1000 dudas, 1000 temas, entonces dices, bueno, a ver, ¿qué pasa? Luego ya cuando sales, terminas y dices, ¿habrá gustado, no habrá gustado? Pero vamos, es bonito, la verdad es que a mí me gusta hacer cosas nuevas y encima tengo una gente que me responde, que está conmigo a todas, tanto las niñas, los adultos, vamos, como los músicos. La verdad que tengo guitarrista, cantadora y percusionista que me echan mucha mano. Y luego, ¿qué te voy a decir yo? Mi hija,
que está también ahí siempre a mi lado, y ella, pues, ella aporta mucho a la hora de actuar, ella siempre aporta mucho. Pues yo personalmente con nervios, porque siempre te apetece sabértelo todo bien, que no vaya a fallar nada en el último momento, el vestuario, el ir todas acompasadas, yo por ejemplo que me pongo muy nerviosa a la hora de salir al escenario, pues no llegar y quedarte en blanco y decir, uy, qué bien ahora, ¿no? Y pues si tienes algún fallo que no se note, y pues eso, al final pues que el conjunto pues que quede bonito, que quede bien y que guste. Hay días que te bloqueas. Yo, por ejemplo, el año pasado tuve un paso que me llevaba saliendo todo el año y en mayo me bloqueé y no me salía, y te bloqueas, dices, madre mía, ahora ya verás, ya hasta junio no me sale, pero acaba saliendo, porque el ambiente aquí es tranquila que te va a salir, no es venga que te tiene que salir, es tranquila que te va a salir, si no te sale hoy te va a salir el sábado que viene, y si no, pues seguro, confían en ti 100% que ese día allí te va a salir. Hombre, el baile para mí es todo. Piensa que yo desde pequeña, bueno, estuve dando clases de natación, estuve nadando, pero el baile siempre fue lo mío, lo que más me gustó. Y me costó porque hasta que conseguí poder bailar, porque sí vivía en Zamora no había mucho, porque todavía no había ni escuelas había sí lo que era la sección femenina, que yo ahí empecé, y luego ya cuando me fui a Zaragoza, que ya es cuando estuve haciendo ballet clásico y baile moderno. Y luego de ahí ya me fui a La Coruña, monté la escuela, y la verdad que el baile es mi vida. Y de hecho es que yo creo que mi familia hemos vivido por y para el baile, porque de hecho es que mi hija también se dedica al baile. Yo creo que sí que algo tenemos que nos aporta mucho en la vida, el baile. Pues es mi manera de expresarme, de decir quién soy, porque al final, pues cuando estás bailando, sí, es cierto que hay una coreografía y hay unos pasos y hay ciertas cosas que tienes que seguir, ¿no? Pero al final cada uno lo baila como lo siente, entonces pues es mi manera de decir, esta soy yo. Mi vida, o sea, yo llevo aquí desde los 5 años, me rompí una pierna y no falté a ningún ensayo, o sea, yo dije, yo no voy a bailar, pero yo quiero mi silla en los ensayos para ver a mis compañeras ensayar, no me voy a perder ningún ensayo, y así fue. Y desde los 5 años que llevo aquí, y no quiero pensar en el día que me vaya a ir porque va a ser muy, muy difícil. Ha sido algo que vine a Zamora y dije, pues mira, yo quiero enseñar lo que yo he aprendido, lo que yo he hecho en esta ciudad, lo que he hecho fuera de Zamora, pues lo que yo aprendí en Zaragoza, lo que aprendí, pues me apetece poderlo aportar a esta ciudad.
y me ha respondido, la verdad que me ha respondido muy bien. Llevo 38 años, en febrero hará 39 años que yo monté la escuela y la verdad pues el baile para mí es todo. Yo creo que es algo que no sé cómo decírtelo, porque me gusta bailar, me gusta trabajar, soy muy feliz en esta escuela, son muchas horas y aquí estoy muy feliz y con mis amigas y mis compañeras. Pues para mí un crecimiento personal, porque yo empecé con Carmen, yo creo que desde que llegué a España, sí, desde que llegué. De hecho, yo vine con una beca y la vi bailar a ella antes bailaban en la plaza de la biblioteca y me encantó. Y de hecho fui, me acerqué y le pregunté, al final no coincidí para bailar y después ya cuando volví, porque me fui a mi país, cuando volví dije quiero bailar y pues encantada. Es un sitio y aunque por ejemplo una mañana te levantes y digas pues hoy voy con menos ganas o hoy pues no he tenido una buena semana, pero vienes aquí y sabes que vienes a estar con ellas y al final es terapia, más que es baile pero es terapia también. Yo creo que soy una persona que me gusta mi trabajo, entonces lo aporto y lo transmito. Entonces yo creo que la gente que viene conmigo le transmito eso, que le guste bailar, y le transmito que la danza es muy importante y que la danza viene muy bien, pero te dediques a lo que te dediques. Si te dedicas a, yo que sé, seas abogado, seas médico, la danza viene muy bien, porque te da mucha confianza en ti mismo y también te aporta pues, salud, te aporta bienestar, colocación de cuerpo, el ritmo, armonía, saber estar. Yo creo que aporta mucho, mucho para cualquier trabajo que tengas en la vida. Pues yo creo que al final la buena armonía, ¿no? y el buen rollo que se crea entre todas, que no es solo venir, bailar y marcharte, ¿no? O sea, al final es, pues todos nos conocemos, sabemos pues más o menos la vida, te preocupas por el de al lado y se crea pues una amistad. Yo de hecho mis mejores amigas todas las he conocido bailando y una de mis mejores amigas la he conocido aquí. El flamenco es la pura expresión, o sea, con el flamenco lo que tengas que echar o expresar lo vas a expresar. Entonces, para mí es que es esto, es lo que tienes que hacer. Si te gusta, no lo pienses. Por supuestísimo, por supuestísimo. Si quiere pasárselo bien, si quiere aprender, si quiere formar parte de una bonita familia. Estamos aquí, os esperamos a todos, la danza es algo maravilloso y además aquí impartimos danza ballet clásico, danza moderna, danza española, flamenco, funky, lo que queráis, aquí lo tenéis.
redactor y guionista, director en muchas agencias, en algunas agencias de comunicación y también escritor. Nos presenta este libro, bueno, lo pueden ver aquí y lo pueden ver aquí, El guardián de la Torre de Babel, una edición preciosa de una novela espectacular, una novela que ya fue finalista del Círculo de Lectores, el premio dado por los lectores. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Qué tal, Rafa? Muchas gracias por invitarme a tu festival cultural. Muchas gracias. Me ha gustado mucho cuando lo has llamado así, cuando lo has denominado así. Me alegra mucho que alguien se lo tome así como un festival y sobre todo también cultural. Sí. Encantado, creo que lo voy a acuñar, ¿eh? Ya está. Dos que sino que no, festival cultural. Oye, bienvenido. He coincidido contigo muchísimas veces, lo hablábamos fuera de cámara, he coincidido contigo muchas veces, en ruedas de prensa, etcétera, y no sabía esta faceta tuya de escritor. Sí. Y nos presentas de repente esta novela que es un espectáculo. Sí, es un espectáculo, pero que tiene algunos años, porque si quieres resumo rápidamente de dónde viene todo esto. Esta novela nace cuando yo cerré una etapa en mi agencia y antes de crear la siguiente me decidí a escribir, es un tópico, el libro que yo quería haber leído siempre, ¿no? Y me encerré solo para escribir, dejé de trabajar 2 años, me alejé del mundanal ruido y del otro, y me sumergí en la cultura de Mesopotamia del siglo VI a.C., que esto es lo que ofrece esta novela. Ofrece 2 grandes viajes. Uno, a una época muy antigua, muy lejana, y a un territorio muy lejano, pero lleno de exotismos. Ahora veremos por qué. Escribí como un poseso aquello, como suelo decir a veces, me sumergí tanto en la investigación, de hecho es de las novelas mejor documentadas que se encuentran ahora en el mercado, que yo llegué a pensar como un babilonio del siglo VI a.C. Me faltaba solo por traducir mi tarjeta de visita y mi currículum al fenicio o al arameo. Fue brutal. Acabé la novela y la presenté casualmente al premio de novela del Círculo de Lectores en el año 2015. Era un premio que se basaba en que el propio jurado profesional de Círculo, con grandes escritores, seleccionó de las 200 presentadas las 3 que quedamos como finalistas, y de esas 3 había un jurado popular que se iba apuntando hasta 10.000 personas que fueron votando, que ya votaban por la novela que ellos creían. Bueno, casualmente, como aquello fue una especie de, yo lo llamo tómbola de votos, porque entonces si no tenías redes no adquirías votos, y yo no tenía redes, de haber tenido redes hubiera pescado todos los peces de la literatura, claro. Entonces quedé segundo circunstancialmente en ese concurso y no se publicó, pero posteriormente, gracias a un gran zamorano que es Virgilio Ortega, escritor de renombre y un intelectual y un filósofo, fuimos ofreciéndola a otras editoriales grandes, pero ojo, antes ocurrió otra cosa. Yo recibí la llamada de Círculo de Lectores donde me confesaban en privado que, aún no habiendo ganado por el voto popular, ellos, como jurado popular, reconocían que con diferencia era la mejor novela del premio. Qué bueno. Eso me animó a coger, estaba contándolo con Virgilio, presentemos esto a tus colegas de Planeta y a otras grandes editoriales. Y coincidieron todos en lo mismo. La novela es muy buena, no solo es publicable, es que es muy buena, pero no, el personaje, el escritor, no es un famoso que garantice ventas, y entonces yo me mosqué tremendamente con el mundo editorial, con los grandes grupos que tienen una faceta financiera demasiado potente y a veces aplasta el objetivo cultural y literario, y lo dejé ahí hasta que en el año 2019 vino un bicho volando que se llamaba coronavirus, y con las vacunas que yo me puse sufrí una reacción adversa, muy adversa, estuve a punto de irme al otro barrio con los babilonios. Fíjate. Y salvé, pero me dije, uy, me puedo morir mañana, como todos los que nos están viendo ahora y escuchando. Me puedo morir mañana, publiquemos esta novela. Entonces busqué una buena editorial muy profesional que se llama Fanes, en Cantabria, que ha hecho una muy buena edición, y ha nacido la criatura que tiene ya 7 años. Fíjate, qué bien, qué historia. La verdad es que sabemos las historias que nos cuentan los libros, pero es que alrededor de los libros también hay historia. Lo que hay detrás. Y esta es muy interesante. ¿Qué podemos encontrarnos en El guardián de la Torre de Babel? El guardián de la Torre de Babel, por cierto, te voy a hacer un regalito para tu programa, ahora dentro de 2 minutos, que lo he descubierto el otro día sin darme cuenta. Esto estaba hecho para aquí, para este programa. El guardián de la Torre de Babel puede definirse de muchas maneras, pero la más acertada y sintética y que más conecta con la realidad es la que está en Expositor. Es Expositor que tiene en todas las librerías de Zamora. La he visto en más de una. ¿La has visto? Gracias. Sí. Y que resume la obra como la versión más épica, fantástica y divertida de nuestros orígenes. Este es un viaje a nuestros orígenes cuando
comienza toda la sociedad occidental que ahora conocemos en nuestra cultura, gran parte de ella se fundamenta en Mesopotamia, antes de Cristo, en el reinado de Nabucodonosor II, el que hizo grande a Babilonia y el que hizo grande la Torre de Babel, que ya tenía más de 2.000 o 3.000 años, pero Nabucodonosor la engrandece y la convierte en el monumento central de Babilonia, que era el templo del dios Marduk, el dios local. Lamento desilusionar a aquellos que se quedaron con porque todos lo hicimos, con la versión bíblica de la Torre de Babel como una torre redonda que sube hacia el cielo y todo aquello de la conexión con las lenguas. No, es mucho más sencillo, está sobradamente documentado y de hecho luego lo veremos en Google si queréis, o ponemos la imagen, que la Torre de Babel todavía permanece en la antigua Babilonia, Ancient Babylon, que es el parque temático actual cultural de lo que fue la antigua ciudad de Babilonia, y en el centro estaba la Torre de Babel. Hoy se ven todavía sus cimientos cuadrados. Todavía. Sí. Lo que se narra en esa novela es un relato épico de nuestra cultura. Fíjate que hablamos de la Babilonia en el momento de mayor esplendor y Nabucodonosor es descrito ahí, porque lo era de algún modo, como un rey tremendamente creativo. Entonces, esa es la historia de nuestra propia creatividad como sociedad occidental. ¿Por qué? Porque ahí se describen los grandes inventos que ahora nos definen. Los inventos de lo que es nuestra sociedad actual, todo comenzó ahí. ¿Real o fábula? Ah, no lo sé. Eso lo tendrá que descubrir el lector. El lector. Qué bueno, la verdad es que es un juego, entonces, lo que estás contando también con el lector. Un libro, además, una obra, una novela que mezcla distintos géneros, ¿no? Hablas de literatura fantástica, hablas también de una novela histórica, una novela épica. En rigor, está en el catálogo de fans de novela histórica. Realmente es ficción histórica, pero tiene varios registros, porque en el fondo esto es un thriller policíaco también. Se inicia la acción trepidante, como dice algún crítico, dicen, esta novela es trepidante como una película de Kusturica. ¡Qué bueno! Ha dicho algún crítico, ¿no? Esa acción trepidante ya comienza a cubrir toda la narración hasta el final, hasta que ocurre lo que ocurre. Como decía mi abuela, cuando ocurre lo que ocurre, estamos aviados, ¿no? Y no voy a desvelarlo. Pero te tengo el regalo, que te lo voy a dar. Es verdad. Resulta que el protagonista de la novela es el vejete Azar, un señor de 60 años, que hoy podrían ser 80, 90, antes nadie vivía más de 50. Azar, que es el protagonista, es el antiguo espía del rey Nabucodonosor, convertido después en el guardián de la Torre de Babel para salvar a Babilonia de la destrucción. Azar es el personaje para dos que sí, uno que no. Voy a contar esto porque no es spoiler, porque ahora mismo en la página web que recoge toda la novela, que es joseantoniocarreno.es, ahí está colgado el capítulo 1, gratis para los lectores, lo pueden leer, con lo cual no es spoiler. Voy a contar lo que dice ahí. Azar, el personaje, resulta que a partir de una serie de catastróficas desdichas que ocurren en ese capítulo, que no le queda ni un pelo en su sitio, resulta que le aparece un segundo ombligo por un accidente gravísimo que tiene con un guepardo del rey Nabucodonosor, le mete los dientes hasta adentro, le perfora las tripas y acaba con 2 ombligos, pero antes el guepardo le arranca de cuajo una oreja. Así que Azar estaba hecho para este programa porque tiene dos que sí y uno que no. Muy bueno. Esa es la mascota del programa de hoy para dos que sí y uno que no. Pues muy bueno. El viejo Azar. Oye, además es que es una novela histórica en la que también hay guiños al presente. Es decir, ocurren muchas cosas que se vienen repitiendo. Totalmente, está llena de guiños. Totalmente, en cada capítulo puede haber 3 o 4 guiños a nuestra cultura, a la sociedad, al periodismo, a lo que está ocurriendo, pero todo en clave de humor. Como dice la sinopsis, esta es seguramente la novela ideal pospandémica para que recuperemos el optimismo, porque relata nuestra propia historia en clave de humor. Pero ojo, en lenguaje poético, con una delicadeza tremenda, un humor muy elegante, que utiliza la ironía como herramienta constante y creando un relato que dices, diablos, si yo estoy ahí, va a ser muy difícil que cualquier lector que la coja no se vea reflejado no con uno, sino con más de un personaje. Todos son tremendamente imaginativos, pero porque está basado en la realidad. Vas a ver una acumulación de datos históricos. Es que la gente no solo va a pasárselo muy bien, es que va a aprender muchísimo. A ver quién es el guapo que se mete en solamente 2 o 3 días que tardes en leer la novela, toda la cultura mesopotámica de antes de Cristo en la cabeza, así, gratis. Y además vas a aprender a hacer una cosa, que es
a contar en cuneiforme, tararí, tarará, nada menos, que era el sistema de escritura numérico de la época del VI a.C. Por esto los capítulos de la novela encabezan en números cuneiformes, no en árabes, que son los nuestros. Pero hemos hecho un esfuerzo para facilitarle al lector que interprete eso, y es todos aquellos zamoranos que compren el libro en las librerías de Zamora, les regalarán este marcapáginas con la cubierta, pero detrás está la tabla de correspondencias de números cuneiformes para que identifiquen perfectamente el capítulo en el que están. Qué bueno. Por una cuestión, porque los babilonios ya utilizaban dos sistemas de escritura que hemos heredado nosotros, de numeración, perdón, el decimal, 1, 10, 20, 50, 1000, y el sexagesimal, los múltiplos de 60, 60 segundos, 60 minutos, 360 grados. Y aquí verán que al llegar a 60, de repente, todo cae por los aires. Así que este es el desafío de aprendizaje también gratuito para los lectores de la novela. Qué bueno, la verdad es que nos estás dejando muchos regalos. Comprarla ya no es solo un ticket, una entrada para un mundo antiguo Eso es una que buena vamos definición. a disfrutarlo, Eso sino que es. también nos vienen más regalos. Una novela que también la mueven los personajes. Los personajes son muy importantes en ella, ¿no? La historia se desarrolla a través de ellos. Sí, son personajes muy poderosos, son tremendamente humanos y son una ventana a lo que somos ahora mismo. Hay un personaje que a mí personalmente me seduce mucho, que es muy poderoso, que es Lebab, la esclava, que es capturada esto es histórico, en la segunda conquista de Jerusalén, en el 583, no recuerdo mal. Y esa esclava acaba teniendo una cierta relación con el rey Nabucodonosor, sí o no, pero acaba teniendo las riendas del poder del mayor imperio de la historia. En ese momento, una mujer esclava acaba seduciendo al hombre más poderoso y acaba tomando decisiones. Y esa mujer poderosa, fuerte, dueña de su destino, que se atreve a enfrentarse al hombre que la puede matar con un bastonazo o echarle al guepardo encima para que se la coma, me seduce mucho, porque es un buen momento para hablar de eso ahora mismo. Precisamente de la mujer empoderada. Sí, pues también, llamémoslo X, sí. También es cierto. Y luego otro personaje importante que es la propia Torre de Babel. La Torre de Babel, hay cosas, aquí la gente va a aprender muchísimo. Heródoto, el historiador romano, nos dejó una cifra que no era exactamente real. Hay un científico de la Universidad de Coruña que ha hecho una simulación por ordenador y ha confirmado que la cifra exacta de Heródoto de la Torre de Babel, que decía que era base de 90 metros de alto por 90 de altura, no hubiera sido exactamente posible, porque con el terreno arcilloso de Babilonia, que es aluvial, el creciente fértil, arcilla, se hubiera hundido en el terreno con tanto peso y hubiera colapsado como estructura de 25 millones de ladrillos de barro de los que estaba compuesta la torre. No hubiera sido capaz. Así que la Torre de Babel que existió real tenía 90 de base y 60 de altura. 7 pisos, cada uno de un color, como las pirámides aztecas y centroamericanas, y en el último piso, que es el que se ve en la portada del libro, el templo de Marduk, el gran dios de Babilonia, donde subía esto es histórico, el rey con las mujeres. La prostitución real estaba aceptada como antes, era un hecho cultural, ¿no? Y bueno, ahí tenían su propia sesión. O sea, una torre que en realidad casi tocabas el cielo. Casi tocabas el cielo, realmente era el zigurat más grande de toda Mesopotamia. Y hay mucho de leyenda en torno a la Torre de Babel. Hay mucho de leyenda, pero al final la arqueología se impone. De hecho, si ahora entramos en tiempo real con Google Maps, en Internet, eso lo puede hacer cualquier persona, piquen por favor en Internet Ancient Babylon o Antigua Babilonia y verán, poco a poco ampliando, verán, efectivamente, ahí tenemos la Torre de Babel. Esta es la captura. Ese cuadrado que está en el medio y que está en pie a la izquierda, ese cuadrado son los restos de la torre, y esa línea que va hacia adelante por el frente, que parece como la parrilla de San Lorenzo, eso no es otra cosa que la escalera central que subía. Son los cimientos de la escalera central por las que se subía.
Y eso está ahí todavía, está vivo. Lo que ocurre es que el personaje siniestro de Saddam Hussein, en aquel momento cuando la guerra, llegó a meter los tanques incluso en el parque arqueológico de Babilonia y sepultó muchas ruinas de las que ahora están allí. Tenemos otras dos imágenes. Hay una de los restos de los jardines colgantes de Babilonia, donde se desarrolla gran parte de la acción, y un capítulo precioso que tiene una musiquita. Luego hablamos. ¿Sí? Los jardines colgantes existen todavía como resto. Estaban ahí en Babilonia, y hay otra tercera imagen en donde se muestra la ciudad completa de Babilonia, al lado de, como todas las grandes ciudades, un gran río, que fue el que hizo que creciesen las grandes culturas, como nosotros tenemos aquí el Gran Duero, ¿no? Y ese Éufrates, que fue el que regaba Babilonia, fue el que le dio esa cultura, y en ese cerco de muralla de Babilonia, Babilonia es la ciudad amurallada como Zamora, somos iguales en eso, vivían 250.000 almas entonces. Fíjate. Siglo VI antes de Cristo, señores, ¿eh? Sí, Se sí, dice sí. bien, ¿eh? Se dice pronto, es cierto. La has nombrado tú, la música. La verdad es que hay una música para cada momento, hay una música para cada historia. No deja de ser una gran historia con una gran música compuesta por ti. Tiene la banda sonora que has creado precisamente para la novela. Sí, me quise permitir ese regalo que me hacía y ese lujo, porque yo he compuesto mucha música desde hace décadas para las producciones audiovisuales de mi agencia y para mí personalmente, y esto la verdad es que lo hace más gente. Carlos Ruiz Zafón hacía música para sus propias novelas, y hay muchos directores de cine como Amenábar y Clint Eastwood, etcétera, etcétera. El propio Guaperas del Señor de los Anillos, ¿cómo se llamaba? El de las melenas. Falling, la película Falling, también hace sus músicas, aparte de ser guionista. Yo quería hacer esto, ¿por qué? Porque cuando los 10.000 lectores leyeron la novela, yo recibí mucho feedback, muchas opiniones de entonces. Hubo una muy buena de una mujer que dijo, esta es la novela que todo el mundo debería leer, porque nos identificamos tanto con esto, es tan real, tan divertida, que por favor que nadie se la pierda. Pero de aquel feedback que yo recuperé, mucha gente, incluso los revisores, a los que agradezco desde aquí a todos los amigos que tuve revisores de esta novela, que fueron varios, y nos dimos cuenta todos, es que esto es como una gran epopeya cinematográfica. Nos recordaba a todos a esas grandes películas catastróficas, catastrofistas, tipo la Biblia, los 10 mandamientos, Dioses y Reyes, esas grandes superproducciones de Hollywood, donde ocurre lo que ocurre históricamente antes de Cristo, y dices, es que le falta la música. Dije, hagamos la música, diablos. Bueno. Y entonces me puse, y salieron dos temas bellísimos, bellísimos. Uno, la llamada desde la torre, porque hay una llamada con la trompa todos los días a las 9 de la mañana desde la Torre de Babel, que marca la clave del destino de la torre al final, es clave. Y otro capítulo bellísimo, que es cuando el rey Nabucodonosor lleva a la esclava, que ya tiene relación con ella, al que ha creado dentro de los jardines colgantes el primer planetario de la historia. Un rey creativo tenía que hacer algo alucinante, y crea una estructura, una bóveda, donde están los planetas que los babilonios ya conocían, tenían muy desarrollada su astronomía, y crea unos artilugios y una serie de ingenios movidos por agua, con vidrios egipcios, con efectos de luces, con cortes de corriente, que no sé qué. Dios, ¿quién ha inventado esto? El profesor Bacterio. Pues era Nabucodonosor. Y la música de ese primer planetario de la historia está ahí, que es La lámpara de las estrellas. Oye, hablas con tanta pasión de la novela que... Es que no es para menos, Rafa. Es que te has imbuido en ella. Es que te voy a decir una cosa, cuando salga de aquí me está esperando el tren porque me vuelvo a Babilonia. Bueno, tardas poco, ahora que tenemos el ave que diga. Nada. Oye, muchísimas gracias, José Antonio. Muchísimas gracias a ti por poder compartir esto. Es un placer hablar contigo, es un placer pues que surjan nuevas novelas, que surjan nuevas historias, aunque sean historias antiguas, pero que vean la luz en forma de novela, que es una novela con una edición preciosa y que estoy deseando que la gente la disfrute y que tú disfrutes. Muchas gracias. Contándola, que sigas disfrutando. ¿Hay algún proyecto? ¿Andas con...? Hay una segunda, creo que más poderosa que esta, pero el tiempo lo andará. Vale, bueno, pues aquí estaremos, en este festival cultural. Pues venga, aquí nos venimos al festival. Pues aquí te esperamos, además, encantados. Siempre es un placer hablar con los autores nuestros, con nuestros autores zamoranos, y más para presentar las grandes novelas. Un honor estar aquí José Antonio, con vosotros. Un abrazo muy fuerte. Gracias, un abrazo. Continuamos, abrimos mucho los ojos porque vamos a la mirada.
es uno de los barrios más representativos de la ciudad de Zamora. Con un movimiento vecinal histórico y muy activo, ha conseguido mantener ese espíritu en todos sus rincones. Calles donde los vecinos se encuentran, charlan, se cuentan cosas. Calles que serán habitadas por los niños que hoy asisten al colegio. Y paisajes, sobre todo paisajes vistos desde arriba, desde donde se aprecian mejor, desde donde se disfrutan más. Así es, así se vive el barrio de San José Obrero. Continuamos, ahora vamos a ver las noticias que se han producido en la actualidad municipal. Nueve centros educativos participarán en el programa de huertos escolares promovidos por el Ayuntamiento. Los alumnos recibirán una formación específica para el cultivo con métodos agroecológicos. 9 centros de la capital participarán en el programa de estos huertos ecológicos promovido por el Ayuntamiento con el objetivo de contribuir a la sensibilización medioambiental entre la población escolar. El concejal de Medio Ambiente, Romualdo Fernández, y los representantes de los centros beneficiarios han firmado este acuerdo de colaboración que posibilitará la instalación de los huertos escolares durante el presente curso escolar en varios colegios de la localidad. Poeta, ensayista, novelista y profesor, estudioso de la literatura, de Julio Verne, de Gamoneda, de Claudio Rodríguez, etc. Y siempre disfrutando de precisamente ese arte, del arte de escribir. Hoy nos visita Tomás Sánchez Santiago. Tomás, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Aquí estamos, con mucha facilidad, además, tú lo sabes. La verdad es que sí, y además llevaba mucho tiempo detrás de ti, sí, porque eres pues, un autor referente. De hecho, destacar bastantes novelas tuyas y, entre otras, Calle Feria, que sigue siempre en las estanterías de las librerías zamoranas. Es una gozada cada vez que la vemos ahí. Bueno, gracias. Oye, hoy nos visitas, además, porque bueno, hay un acto muy importante, una presentación de un último libro de Antonio Gamoneda, en el que tú también vas a formar parte de ella, de esa presentación. Siempre es un buen motivo la literatura para moverse, para visitar distintas ciudades. Bueno, claro, la literatura, cuando se entiende como algo más allá de
de una práctica académica, social, lógicamente empapa toda la vida de uno. La literatura, en el fondo, yo al menos la concibo como una manera de filtrar la realidad a través del lenguaje. Yo no podría concebir vivir sin filtrar todo lo que afecta a mis experiencias a través del lenguaje. Esto es así y supongo que cualquier escritor lo compartiría ahora conmigo. Entonces, claro, cuando aparece un acto como el de esta tarde, que a mí me parece importante, donde alguien como Antonio Gamoneda, uno de los grandes poetas del siglo XX en lengua española, viene a Zamora a hablar de su propia poesía en relación con las pinturas de Carlos Piñel en ese libro que se llama Imaginario del Vértigo, y te invitan a estar ahí compartiendo ese poquito de tiempo con ellos, pues por supuesto eso da sentido o refrenda el sentido de lo que estamos diciendo. La verdad es que hemos aprendido muchas cosas, pero lo importante que es la literatura. Y ahora más, es decir, estamos en un mundo en que el vértigo y la mentalidad compulsiva que se nos está imprimiendo a todos, sobre todo a las generaciones jóvenes, evita el pensamiento. Y ese es un leitmotiv que yo siempre tengo conmigo. Desgraciadamente veo que es así, ¿no? La falta de pensamiento, exactamente igual que la carencia de la idea del bien común, yo creo que son los dos ejes en los que está descansando ahora, esos dos defectos, en los que está descansando ahora este no saber hacia dónde se va en el mundo, puede ser defendido desde la poesía, por ejemplo. Es decir, desde todo aquello que tiene que ver con el pensamiento y que tiene que ver con una relación verdadera con las cosas. Eso es lo que es la poesía y eso es lo que es la literatura también. Si no, ¿qué sería la literatura? ¿Para qué serviría el seguir escribiendo y presentando la realidad de manera distinta a cómo se presenta en otros ámbitos? Todo está en los libros. Yo recuerdo de niño escuchar aquel programa que lo decía, y es verdad, sí. es como una frase que se te mete en la cabeza y que vas repitiendo y que dices, si es que es verdad, qué razón tenía. Bueno, ahora te diría cualquier joven y no joven que todo está en Internet. Y eso nos lleva a una confusión muy peligrosa, yo creo, y es que el estar informado no significa conocer. Conocer implica pues una implicación, valga la redundancia, de los sentidos en las cosas. Conoce el que ha vivido las cosas. No por saber dónde ha sucedido un hecho tocando una tecla, conoces mejor el mundo. Y eso es lo que hay que explicar, yo creo, a las generaciones jóvenes. Por supuesto, defender Internet hasta donde haga falta, es un invento maravilloso, como han sido todos a lo largo de la historia los que han supuesto un progreso en la facilidad de las comunicaciones. Pero creo que no hay que confundir las cosas. Tengo esa sensación de que se están confundiendo hace mucho tiempo y hay quienes suponen que está perfectamente informado simplemente por apretar la tecla y saber de manera instantánea lo que está sucediendo más allá. Volvemos a lo de antes. Creo que la experiencia de cada persona exige un conocimiento sosegado, profundo y verdadero de las cosas, no conformarse con la apariencia de la inmediatez, que es lo que está sucediendo. Saber si hacer preguntas, ¿no? Saber poner todo en cuestión, si es necesario. Y saber también, pues bueno, buscar elementos para responder a esas preguntas. Al fin y al cabo, ese es quizá el quid de la cuestión de la literatura. Claro, sí, efectivamente. Hombre, el escritor no responde, más bien hace preguntas. El escritor lo que hace es compartir sus dudas, sus desazones con quien lee un libro que ha escrito él, ¿no? A mí me hizo mucha gracia cuando estábamos en la época dura de la pandemia, aquellos meses horribles, ¿no? de marzo, abril, con aquellos centenares de muertos diarios, empezó a haber una afición, quizá una necesidad de hablar con pensadores y con poetas. Los científicos no acababan de saber qué estaba sucediendo y honestamente decían, hablaban de ese aturdimiento que hubo al principio. Bueno, los políticos y los economistas daban unas respuestas que no acababan de ser convincentes porque no lo eran nada más esperanzadoras, pero no se sustentaban en nada. Y entonces, desde muchos medios de comunicación, desde muchos institutos, etcétera, se intentó buscar a poetas y a filósofos para que hablaran de aquello que nos estaba sucediendo, que en el fondo no era más que la puesta en escena de la vulnerabilidad humana, de la vulnerabilidad del ser humano. Y ese es uno de los temas de la literatura. Recuerdo ahora mismo una escena de Quo Vadis
en que aquel general, no recuerdo el nombre, estaba siendo aclamado por el pueblo, él iba subido en el carro con un caballo, todo el pueblo, y detrás de él estaba un filósofo que le decía: nunca olvides que eres un hombre. Le llamaban divinidad, le llamaban Dios, y le decía: nunca olvides que eres un hombre, cada cierto trecho. Yo creo que esa es la labor a veces de los escritores, ¿no? No olvidemos nunca de quiénes somos y de que formamos parte de una armonía que hay que mantener con el resto del mundo. El problema a lo mejor es cuando ciertos escritores quizá olvidan que son hombres, ¿no? Y hay veces hay algunos autores que están muy arriba, aunque afortunadamente ahora sí que podemos tener esa posibilidad precisamente de acercarnos más a los autores, esa conexión entre autor y lector. Sí, tienes razón. Cuando el escritor piensa que es un ser social y que lo que debe hacer es influir de determinadas maneras en la sociedad, pero no en la única que puede, no sé si influir, pero por lo menos estar presente, que es a través del filtro del lenguaje, como decíamos antes, se convierten en algo parecido a estrellas del rock. Yo cuando a veces hablas con jóvenes que te gustan, ¿no? y entramos en estas cuestiones, yo les digo siempre la verdad, les digo, bueno, es que ser escritor es algo parecido a ser un monje, exige soledad, exige jugártelo todo cuando escribes, y sobre todo exige el que no tengas previsto el alcance de lo que estás haciendo. El libro luego navega solo. Hay libros afortunados que llegan a resistir, no sabes por qué, y hay libros desdichados en los que uno puede poner empeño porque supone que tienen algo que decir, que se va a mantener a través del tiempo, y sin embargo duran lo que dura un yogur. Es decir, esto es así, ¿no? Y claro, el escritor nunca debe confundirse con alguien de la farándula. Y en esta época de influencers, youtuber, etcétera, creo que hay que tener mucho cuidado con suponer que eso es lo que suplanta la verdadera función de un escritor, y ya por extensión la poesía, por ejemplo. Y ya es rizar el rizo cuando precisamente esos influencers se convierten, entre comillas, en escritores. Hay una imagen que a mí me viene a la cabeza que es que es muy triste, que es cuando vas a la feria del libro, pues, a una feria de libro grande, por ejemplo la de Madrid, y ves casetas con escritores donde hay una persona para firmar el libro, y ves casetas con youtubers o lo que sea que han escrito, y ves colas interminables de gente para... Bueno, sí, eso siempre ha sucedido, porque lo que hay es la tentación de conocer de cerca al monstruo, ¿no? El monstruo está en el laberinto, que es donde está el escritor, sin darle más importancia a su presencia, pero cuando alguien de los que se llaman escritores basa todo en su presencia, en una presencia casi omnímoda, por aquí, por allá, etcétera, claro, la gente quiere conocerlo de verdad. Es una cosa muy curiosa porque son los que más salen, es decir, ya los conoces a través de la televisión, a través de... Por lo tanto, no haría falta, ¿no? Y sin embargo, existe todavía esa curiosa necesidad de tocar como si fuera un santo, ¿no? De tocarlo, a ver qué ocurre, verlo de cerca. Bueno, eso es así y hay que convivir con eso, y yo no le doy más importancia. Yo creo que no se debe confundir. A mí eso me da igual. Lo que sigo insistiendo es que no se identifique con la función de un escritor, que no es un ser, por otra parte, relevante o que tiene que estar revestido de un aura sagrada, ni mucho menos. Un escritor es un tipo normal, pero insisto, que ve la vida a través del lenguaje. Y lo que importa en una obra literaria, sea del tipo que sea, es el lenguaje. No es el tema, ni la oportunidad, ni un contexto determinado, es el lenguaje. Oye, hablabas del escritor casi como un monje. ¿Cómo es el proceso creativo, en tu caso? ¿Cómo es el proceso en el que estás, cuando estás inmerso en una nueva publicación, en una nueva obra? Bueno, yo no sé si soy el más adecuado para hablar de eso, ¿no? Porque yo no dejo de ser pues, un escritor, bueno, modesto, pero un escritor, tengo esa sensación, nunca deja de ser escritor. Ni siquiera cuando dejas de escribir y estás en otras labores de la vida, ¿no? No es que tengas que ir de escritor, ni mucho menos, pero sí te acompaña como en sordina eso que llevas dentro. Cuando alguien se atasca en una novela, en un poema, y lo tiene pendiente, tiene un compromiso con el lenguaje, con eso que ha dejado ahí, y no puedes decir vuelvo dentro de 15 días o vuelvo de... Es que no puedes porque no puedes, es decir, tú te lo llevas puesto, ese poema a medias o esa historia a medio hilar va contigo a todas partes. Y de hecho muchas veces resuelves cuestiones cuando menos lo esperas, porque las palabras, y esto es maravilloso, te las acaban dando los demás. Ajá. Esa es mi experiencia. Es decir, tú no eres el dueño de las palabras, nadie es el dueño de las palabras son de todos, es un bien común, como decíamos antes, y a veces encuentras lo que
no sabías dónde estaba porque te lo da alguien de tu barrio con el que te acabas de encontrar, o un amigo, y ese es el proceso, eso es parte del proceso creativo, como me preguntabas. Claro que luego hay una labor en solitario, no puede ser de otra manera, pero bueno, cada cual habla de su experiencia, ¿no? Ortega y Gasset, que estaba lleno de hijos, parece ser que escribía sus ensayos pues lleno de niños por todas partes y aquello no le importaba, ¿no? Bueno, pues cada cual hace las cosas como puede y en mi caso, pues una gran dosis de soledad, pero una soledad satisfactoria, una confrontación a cara de perro con el lenguaje, un mar de dudas y ninguna preocupación por más allá por intentar hacer las cosas como tú crees que debes hacerlas. Luego ya pones a flotar el libro en las aguas de la vida y tú te tienes que olvidar, ya no es tuyo, ya es de todos o de nadie, nunca se sabe. Oye, ¿sales con la libreta y con el bolígrafo? No, por pero si yo soy de alguien te dice la libretas, palabra? tanto como eso no, pero soy de libretas, yo soy un trapero de las palabras, es decir, voy por acá, por allá, porque luego la memoria va fallando y claro, a todos nos va ocurriendo el que dices, estoy seguro de que esto no se me va a olvidar, y a la mañana siguiente no te acuerdas de nada y te da mucha rabia. Entonces sí, yo siempre he sido de apuntar, de apuntes urgentes, de tomas de impresiones rápidas, pero bueno, tampoco hago de esto una profesión obsesiva, ¿no? Es otra cosa más interior, creo yo. Oye, acabas de publicar La belleza de lo pequeño, un libro que está recién salido Sí. de fábrica, como si dijésemos, de la imprenta. ¿Qué tal? ¿Qué esperas del libro? ¿Cómo se está en esa situación cuando acabas de publicar? Bueno, esperar nunca debe uno esperar nada, ¿no? En todo caso, uno espera vagamente que los libros acompañen y que sirvan para mejorar, en el mejor sentido de la palabra, a aquellos que los leen, sin hablar de moral, que no tiene que ver tampoco con la literatura necesariamente. Sí, este libro, La belleza de lo pequeño, es un proyecto que dirige el novelista Gustavo Martín Garzo, que se titula La belleza, o de la belleza, la colección, y en principio ha ido encargando a distintos escritores y escritoras la belleza de. En mi caso era La belleza de lo pequeño, y hay dos más, La belleza de los muertos y La belleza en la infancia. Han salido los tres a la vez, los tres ejemplares, y sé que va a proseguir, creo que La belleza en el cine y La belleza de los jardines están, creo que son los próximos títulos, no recuerdo ahora los autores. La belleza del cine, Jorge Praga, y el de los jardines no lo recuerdo. Bueno, es una colección muy bonita, muy amorosa, muy pequeñas, yo les llamo, medio en broma, que son devocionarios laicos, es decir, que son para llevar en el bolsillo y estar con ellos, cerca de ellos, pues cuando ese sosiego necesario y cuando esa capacidad de ver las cosas al ritmo que tú pongas, no al que te exijan, te lo pida, ¿no? Entonces yo confío en que esa colección, no necesariamente mi libro, sirva para eso, para que una parte de la tribu lectora, se sienta acompañada y se sienta seguida por escritores que le cuentan lo que hace falta contar ahora más que nunca, ¿no? ¿Dónde está la belleza? Qué bueno. Oye, ¿cómo disfrutas más de la literatura? ¿Escribiendo, estudiándola, hablando de ella? Bueno, es difícil. Hay un poco de todo. Yo creo que un escritor se completa leyendo. Es decir, un escritor es también el lector que lee. Entonces, un lector que lee un libro también es un escritor. No hace falta que lo haya escrito ni que vaya a escribir nunca, pero mi punto de vista siempre ha sido ese. Todos completamos esa especie de botella al mar, que es una obra que sale, ¿no? Yo disfruto leyendo mucho. Escribiendo, no me atrevo a decirte que la palabra sea disfrutar, ¿no? Hay de todo. Hay veces que crees que has hecho algo que merece la pena para ti y a la mañana siguiente te das cuenta de que aquello no va a ninguna parte. Supongo que esta es una experiencia muy compartida en todos los ámbitos de la vida, no solo el escritor. No es la palabra disfrutar la que yo impondría sobre la operación de escribir, por lo menos no tanto como es leer. Leer sí, a mí leer y releer, esa es una experiencia muy curiosa con los años, releer libros que o bien me gustaron en una época determinada o bien no acabé de verlos claros, no acabé de verlos como tenía que verlos, y curiosamente unos años después, aunque sean muchos, 20 años, 25 años, te das cuenta de que aquel libro te está esperando porque entonces no supiste entenderlo y es ahora cuando has tenido la suerte de poder llegar a él de otra manera. Eso es lo que verdaderamente me hace disfrutar. Qué bueno, la verdad es que me lo voy a apuntar lo de releer porque alguna vez he releído algún libro,
pero como que da pereza. Y hay veces que dices, ay, cuánto me gustó aquel libro, que me gustaría volver a leerlo. Y sí que es verdad que puede ser también un acto de disfrute. Sí, de lo que nunca volver hay que hacer es suponer que vas a buscar a aquel que lo leyó. Mira, yo recuerdo, por ejemplo, mis libros juveniles, de lectura juvenil, claro, te hablo de hace pues 50 y muchos años, eran libros que no tenían demasiado valor en la literatura, hoy día no habla de ellos, ¿no? Pues libros de Martín Vigil, ¿no? La vida sale al encuentro, Edad prohibida, de Torcuato Luca de Tena. Bueno, era un poco lo que había en aquellas bibliotecas más o menos anémicas de mi adolescencia. Yo no he querido volver a esos libros, sé que no van a esperar buenas sensaciones, porque claro, aquel adolescente que los leía y que entraba en carne viva en esas lecturas, ya no soy yo, evidentemente. Pero otros libros que entonces no entendí, sí los he recuperado más tarde. He hablado muchas veces, hablando de esto, de la experiencia de Platero y yo. Platero y yo lo leíamos en la enseñanza, era un libro ineludible, había que leerlo, bueno, por lo menos una parte. Yo después, cuando lo leí más adelante, me pareció, fíjate lo que te voy a decir, una barbaridad, una cursilada me parecía. Bueno, pero ¿qué es esto del burrito? Hasta que más adelante me di cuenta de qué es lo que encerraba esa maravillosa obra, ¿no? Esa especie de defensa de la inutilidad y de defensa de lo desechado en un mundo donde todo es práctico y todo es pragmático. Y el poeta y el burro, hay una simbiosis, claro, muy curiosa entre ambos, son capaces de apartarse del mundo de los hombres, como dice Juan Ramón Jiménez, y presentarse ante la vida de otra manera. Y así lo he leído hasta hoy, que es una lectura que sigo haciendo de cuando en cuando. La verdad es que es algo muy metafórico, ¿no? El ver cómo hemos evolucionado a través de las lecturas, de ir recuperando lecturas. ¿Sueles venir por Zamora? Bueno, suelo venir cada cierto tiempo, siempre hay algo que hacer, y si no, cada vez con más deseo vengo a darme una vuelta por aquí, simplemente a darme una vuelta, a pasear por el río. Claro, en la vida pasan cosas que hay que tener en cuenta, y es que en los últimos años se nos han ido amigos muy especiales para mí, ¿no? Que se haya ido, después de Claudio Rodríguez, por ejemplo, Jesús Hilario Tundidor, José Ignacio Primo, el año pasado, Clara, la viuda de Claudio. Claro, cuando uno pasea por ciertos escenarios de Zamora, por la orilla del río, es inevitable pensar en todos ellos, porque tú has estado ahí, formándote también como persona a su lado, aprendiendo de ellos, ¿no? Y no es que venga yo a buscar la nostalgia, no me gusta mucho el olor a naftalina, pero sí tengo una emoción muy personal, muy íntima, cuando ahora visito esos escenarios, y antes no me daba cuenta de que ahí están todavía mis grandes amigos de Zamora, y eso me llama, vengo a Zamora mucho por eso, sí. Tomás, pues muchísimas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias por tu visita, muchísimas gracias por tu obra, por charlar pues, de literatura con esa pasión y que te vaya muy bien, y que sigamos viendo obra tuya en las estanterías de las librerías. Bueno, será lo que se pueda. Seguro que lo que se pueda va a ser bueno, fijo. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Nosotros continuamos hablando de nuestras tradiciones, de lo nuestro. Vamos a hablar en Acervo. Muy buenas, soy Antonio Martín y una semana más estamos en esta sección de Acervo, todo este patrimonio cultural que nos ha llegado. Y además desde la Asociación Don Sancho hoy nos vamos a acercar a la localidad zamorana de Carvajales de Alba, muy famosa y muy reconocida por su escuela de bordados. Y dentro de todos los bordados que se han hecho durante muchísimos años en Carvajales de Alba, lo vamos a dedicar a una prenda, bueno, más bien a un complemento muy importante del traje, que son los zapatos. No nos olvidemos que todos estos detalles sirven además para completar una buena idea de lo que es el bordado de Carvajales. Todos estos zapatos que ustedes ven están realizados en Carvajales de Alba por las bordadoras que trabajan siempre para nosotras, por Toñi y por Elvira, y tienen diferentes variedades como bordan en Carvajales.
Nunca hacen dos manteos iguales ni dos piezas iguales, sino que se van componiendo a través de unos patrones que son más o menos siempre los mismos. El material con el que están hechos estos zapatos, que muchas veces que se piensa que es paño o incluso terciopelo, en realidad es una panilla lisa. La pana se conoce generalmente como la pana rayada de los pantalones que se usaban, pero existía antiguamente y existe todavía hoy en día una pana sin acanalar, una pana lisa. Pues a través de esa pana lisa es donde ellas confeccionan los zapatos. Primero hay un patrón, un molde, que ellas cortan y sobre ese molde dibujan y bordan encima. Todos esos bordados, luego ese patrón se lleva a un zapatero, que es quien monta y confecciona finalmente los zapatos. Encontramos aquí en estos zapatos diferentes variedades. Adelante suelen llevar la rosa, una rosa bueno, muy tradicional en Carvajales, a varios colores, en este caso 3 colores, y puede haber también rosas en pico, como son estos otros zapatos, o estos. Otra, lo que es en la punta, en la puntera. También tenemos otra manera de decorar los zapatos de Carvajales, y es en la puntera. En estos zapatos antiguos, por ejemplo, se ve con 4 pensamientos enfrentados, estos motivos, como también podemos ver en estos. Si se puede observar, el tono de los rosas de los antiguos a los nuevos es bastante diferente. Antiguamente es cierto que ha pasado tiempo por estos zapatos, pero siempre vemos un colorido que no es exactamente igual el que se hace ahora que el que se hacía antiguamente, aunque los colores sí que se parecen. En todas las partes interiores del empeine van bordados con diferentes motivos, ya sean palmas, rosas, pensamientos, capullos, y vemos diferentes maneras de decorar estos zapatos. Algunos zapatos antiguos también solían ir decorados con huevecillo, que es una lentejuela en forma ovalada, y ir colocados de diferentes maneras. Todos los zapatos que tenemos nuevos están reproducidos a través de zapatos antiguos. En cuanto al talón, vemos diferentes maneras de terminarlo con diferentes motivos. Hay algunos que van abiertos como estos, pero generalmente van cerrados con diferentes motivos, que generalmente suele ser también o la rosa, como podemos ver aquí, o diferentes figuras del bordado carvajalino. Como podemos ver en las fotos, estos zapatos ya se utilizaron en diferentes recepciones oficiales en Carvajales, sobre todo a través del siglo XIX y el siglo XX. Había otro tipo de calzado también en Carvajales, que eran zapatos de hebilla, y otro tipo de zapatos también abotinados que se usaban. De cualquiera de las maneras, bueno, es una suerte poder contar en Zamora todavía con artesanas, con bordadoras y gente interesada en seguir haciendo el bordado de Carvajales, un bordado de los más especiales que tenemos en toda España. Así que con este paseo por Carvajales despedimos la sección de acervo de esta semana. Muchas gracias. Llega al teatro principal la obra 337 kilómetros, una obra que trata el síndrome de Asperger, ya que su protagonista, Tonín, lo padece y se tiene que adaptar a una nueva situación. Precisamente a las tablas del teatro hemos acudido para hablar con parte del elenco. ¿Qué tal? Julio, ¿qué tal? Su director, bienvenido. Hola, buenas tardes, Rafa. Pues encantados de estar hablando contigo. Oye, muchas gracias por dejarnos
formar parte casi del elenco y estar ahí precisamente en las tablas del teatro principal. Nada, aquí estamos todos pues para contarte y para invitar también a toda la gente que nos vea, que se acerque esta tarde a partir de las 8:30. Además, la entrada es gratuita, con lo cual pues será un placer poder traer a todo el público que quiera a compartir esta historia con nosotros, claro. Además, estamos viendo el plano que nos ofrece nuestro compañero Soto, estamos viendo a todo el elenco, parece que es casi el cartel de la obra de teatro. Vemos a todos los actores, a Lidia Navarro, a Clemente García, vemos también a Néstor y vemos también incluso al autor, a Manuel Benito, al autor de este texto. Efectivamente. Vemos al autor de este texto tan importante, el texto, una obra precisamente que trata este síndrome de Asperger. ¿Qué nos podemos encontrar cuando vayamos a ver la obra 337 kilómetros? Pues mira, os vais a encontrar con una historia familiar, una historia cercana, en la que podemos entrar muy fácilmente, porque nos habla de las rutinas que todos compartimos a diario, pero que al mismo tiempo nos introduce, nos abre las puertas de un tema que quizá no es tan habitual como es el síndrome de Asperger. Entonces, uniendo eso, una situación muy, muy cercana, pero una realidad que quizás nos es más lejana, conseguimos o intentamos que el público venga con nosotros, ¿no?, a conocer mejor qué es el síndrome de Asperger, a entender no solo cómo es la realidad de las personas que lo tienen, sino también la de las personas que están alrededor de ellos, las familias, los cuidadores, y bueno, también viajar con ellos, con los personajes, con Tonín, que es este niño interpretado por Néstor Goenaga, que va a tener una experiencia pues completamente distinta a su rutina habitual y que creo que es emocionante y muy, muy bonita, ¿no? Además es que un síndrome que tiene precisamente esa dificultad de interactuar con la sociedad, de interactuar con el otro. Sí, y además, bueno, el teatro, dicen algunos, dicen los que saben, que va de generar empatía, ¿no? De generar empatía entre lo que ocurre encima del escenario y los que están sentados enfrente. Y precisamente el síndrome de Asperger, uno de los aspectos, digamos, en los que más hacen incidencia los expertos, es precisamente esa dificultad para empatizar, para entender al otro, para comunicar, digamos, en los términos en los que nos comunicamos los neurotípicos, ¿no?, que es la palabra que desde ese ámbito de la investigación se nos da a los que no tenemos estos trastornos. Entonces, bueno, pues creemos que la oportunidad es ideal, ¿no? Es decir, el teatro, que precisamente lo que hace es tender puentes entre las conciencias, entre las emociones, pues nos sirve de herramienta para precisamente entender mejor a esas personas que tienen dificultades o que tienen otro tipo de herramientas para enfrentarse al mundo social. La verdad es que el teatro cumple, entre otras, esa función precisamente de demostrar la relación entre las personas. ¿Cómo es la historia, mejor dicho, cómo es la relación precisamente entre el espectador con esta obra? ¿Cómo la va sintiendo? ¿Cómo la va disfrutando? Bueno, pues no tiene mucho tiempo de pensárselo, porque nada más empezar la obra la situación está lanzada, ¿no? Javier, que es el padre de Tonín, acaba de volver a la ciudad donde vive Tonín, a Madrid, y se encuentra con que tiene que cuidar de su hijo, al que prácticamente no ha tratado en los 9 años de vida que tiene Tonín, y sin embargo tiene que cuidarle por una situación sobrevenida, porque la madre tiene que ausentarse, y tendrá que ir descubriendo pues casi a trompicones cómo es Tonín, cómo es la realidad del síndrome de Asperger, y ante eso pues el público no puede más que agarrarse y ir digamos, visitando, ¿no?, todas esas sorpresas, todos esos aspectos inesperados, a veces duros, pero también muchas veces muy tiernos y muy emocionantes, en los que Javier va a ir entendiendo mejor, y nosotros también, cómo es la vida de Tonín, cómo es el universo del síndrome de Asperger. Precisamente tú lo has dicho, a través de la ternura y también del humor. Es importante también en la obra en esta obra.
Sí, claro, al final se trata también de lanzar guiños, ¿no? al espectador y de que puedan disfrutar de todo lo que hay alrededor, ¿no? Que no es solo situaciones a veces difíciles de gestionar, también las retratamos y es importante que eso no se pierda, pero no dejar de lado pues el humor, la ternura, la emoción que además pues se va construyendo de una manera muy bonita, ¿no? Desde este niño que a priori tiene esta distancia muy fuerte con su padre y que poquito a poco va encontrando la manera de comunicarse con él, no solo a nivel verbal, sino también a nivel emocional y físico. La verdad es que es una obra en la que no solo se trata el tema del Asperger, en realidad es la relación que se establece entre un padre y un hijo que hace tiempo que no se ven y que están obligados a convivir. Eso es, 337 kilómetros, ¿no? Es la distancia que les separaba, porque el padre había vivido en León, de ahí el título, y es la distancia no solo física, sino también pues, emocional, de conocimiento que hay que recorrer para llegar a entender al otro, ¿no? Para llegar bueno, a conocer mejor a aquellos que están a nuestro alrededor. Y claro que la obra va de relaciones, porque al final eso nos preocupaba mucho, ¿no? No hacer simplemente un retrato únicamente de lo que es una persona con síndrome de Asperger, sino precisamente retratar una realidad que va más allá, digamos, de la persona individual, singular, sino que tiene que ver con su entorno, con las personas cuya vida está condicionada seguramente por el cuidado y por la atención y el amor y el cariño en este caso, Tonín. Oye, ¿qué supone para ti, qué supuso para ti dirigir esta obra? Dirigir precisamente a los actores que forman parte, a los personajes que forman parte de esta obra, 337 kilómetros. Pues sí, fue un reto, precisamente por esto que te digo, el hecho de tratar una realidad que muchas veces nuestros propios espectadores conocen, porque tenemos la suerte de que allí donde hemos ido presentando la obra se han acercado personas de asociaciones de Asperger o incluso, sí, dentro de lo que se llama el espectro autista y claro, retratar esta realidad delante de quien la vive de manera cotidiana pues es efectivamente un reto que había que asumir desde los más mínimos detalles, ¿no? Es decir, la manera en la que mira Néstor, el actor que interpreta a Tonín, la manera en la que se relacionan personas que están más a menudo con él, como pueden ser los abuelos, ¿no? Unos abuelos que van a aparecer en la obra, interpretados por Clemente García y Lidia Navarro. Cada detalle de cómo son esas relaciones, de cómo son esos gestos, importa porque no está retratando, como decía antes, solamente la persona, sino cómo es esa red, ¿no? Cómo es ese universo que rodea, que protege a las personas con síndrome de Asperger. Hoy estamos viendo en imagen a Néstor, a Tonín, que me gustaría preguntarle, casi que hacemos como la ONU, yo te pregunto a ti, tú le preguntas a él, casi como claro, yo le traslado la pregunta. Tú le trasladas la pregunta, bueno, pues, ¿qué supone para él como actor? Pues precisamente interpretar el papel de Tonín, este niño sobre el que gira toda esta historia, este niño con síndrome de Asperger. ¿Qué supone para ti como actor interpretar a Tonín, este niño con síndrome de Asperger? Hola, buenas. Pues para mí supone un privilegio poder representar esa realidad y, o sea, por una parte ha supuesto, aparte del reto actoral y lo que eso me ha supuesto a mí personalmente como actor para mi trayectoria, para poder trabajar con el equipo, que es fantástico, también me ha dado la oportunidad de poder acercarme más a esta realidad, porque yo no tenía ni idea, y creo que el ciudadano de a pie normal no tiene ni idea de lo que es el síndrome de Asperger, no conocía a nadie. Y gracias a hacer este proyecto he podido saber muchísimo más sobre lo que es ser Asperger, lo que eso implica. He conocido a personas chulísimas que son Asperger y además que creo que también lo hacemos para eso, ¿no? Para visibilizarlo, para contar historias, porque también es una realidad y la acogida que está teniendo por parte de ellos,
de los Asperger y de sus familias y la gente que lo conoce está siendo súper enriquecedora y un regalo para nosotros como actores y como personas. Oye, dale las gracias a Néstor por continuar un poco también con el elenco. Tenemos por ahí también a Clemente. También preguntarle, además doblan papeles, bueno, pues qué supone para ellos, para él en este caso, pues bueno, ser el padre de este niño, cómo se relaciona con él y cómo, no sé, qué ha aprendido precisamente de esta obra de teatro. ¿Qué supone para ti interpretar a ese padre, ¿no?, de Tonín y qué ha supuesto para ti, ¿no?, hacer el viaje de esta obra de teatro? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos y por dejarnos esta ventanita para contar nuestro proyecto. Pues para mí ha supuesto, como Néstor, un orgullo y ha sido un reto. El equipo ha sido fantástico, partiendo desde el texto que ha escrito aquí nuestro compañero Manuel Benito. Nos ha permitido pues profundizar pues en estos aspectos de las personas que sienten de una forma diferente a través del humor y la comedia, porque no olvidemos que esto es una comedia con tintes dramáticos, pero no estamos aquí a un nivel aquí de dramón. Cuando vengáis esta tarde vais a pasarlo muy bien, vais a reír y vais a emocionaros mucho con todos estos personajes. Yo interpreto al padre, al abuelo y un personaje secreto, que ya veréis, que viene del espacio. Y bueno, pues ha sido fantástico pues transitar todo eso, desde el abuelo, desde su sensibilidad, pues con más años, que a veces pues entiende las cosas de otra manera, pero el corazón, el amor es lo principal, el amor a su nieto, que le hace capaz de acercarse a su realidad, y el padre que viene pues muy frustrado, porque no tiene ni idea de qué es eso, ¿no? Y como poco a poco a lo largo de la obra, como vais a venir a verla, pues no os desvelo más, queda muy, muy bonita las cosas y estamos muy contentos todos. Así que si queréis os paso con Lidia, que sí, os puede hablar un poquito. Sí, ¿no? por favor, si nos puede pasar con Lidia, pues también un poco incidir en lo mismo, ¿no? ¿Qué supone para ella formar parte pues, de este elenco? No repetir. Sí, no, es que siga. Lo mismo, que había que supone para ella. Pues nada, me voy a repetir, pero es verdad que es un gustazo estar con esta compañía, con estos compañeros y interpretar varios personajes siempre es interesante, porque al final con pocos elementos, porque aquí está todo a la vista, o sea, es un teatro sin un gran artificio, que yo creo que eso también, bueno, pues subraya la poética, ¿no?, que tiene cuando lo veáis, porque como ha dicho Clemente, vais a venir todos a verlo. Y bueno, pues había que diferenciar a una madre que está muy preocupada porque tiene una situación personal muy complicada y por eso tiene que dejar a su hijo, que tiene Asperger y que lleva 9 años prácticamente con ella y con los abuelos paternos, puesto que el padre, bueno, pues no ha estado a 337 kilómetros, eso, físicos y metafóricos, y bueno, pues se suma la preocupación personal con la preocupación de dejar al niño, y en un personaje que tiene muy pocas pinceladas, y bueno, pues tenía una carga dramática que tampoco puede ser muy dramática, interesante de trabajar. También es abuela, que tiene una relación, los abuelos creo que tienen una relación súper bonita con el crío, porque han ido aprendiendo con él a entenderle, a vivir ese día a día que no es el de un nieto cualquiera, es un nieto especial. Y luego interpretó a este personaje maravilloso, que es Laika. Qué bien. Que es la perra Laika, la perra que viaja al espacio, puesto que es el tema favorito de Tonín, y de alguna manera es su amigo imaginario y es un poco la conciencia de Tonín, es como esa vocecita que tiene en la cabeza que ha escrito muy bien Manu, y yo creo que es lo que le va diciendo, igual me dice que no, pero es la que le va diciendo un poco a Tonín las cosas para que se las empiece a pensar, porque es la única que puede decirle cosas que nadie más de las que le puede hablar. Y nada más, eso. Oye, gracias. Pues muchísimas gracias, Lidia, y me gustaría ya también hablar con Manuel Benito, con el autor del texto. También me gustaría... Con el autor. Sí, si le puedes transmitir la pregunta, sí. Pues precisamente eso, cómo es ver que cobra vida ese texto que empezó en su cabeza y luego lo trasladó a un papel, un gran texto
que cobra vida con unos grandes actores y actrices. ¿Cómo es eso de ver puesto en escena, ¿no?, un texto que una vez escribes ahí en tu ordenador y de repente está aquí montado con este equipo? Bueno, pues es un placer, claro. Hay cosas, nos estábamos riendo ayer porque por ejemplo, hay veces que alguna palabra se les olvida y dicen otra. Y entonces a mí eso, igual que a Tonín, los números primos, si yo he puesto un número primo para que digan, porque de eso va la función, y dicen otro número, y entonces es, bueno, pero al fin y al cabo es un placer que transmitamos este texto, que se equivoquen, me estoy quejando. No nos toma nota y nos echa la bronca. Nos ha dicho que nos quedamos sin bocadillo, como digamos los números primos. Bueno, eso es, que es una gozada, y además es una gozada porque estoy viniendo a los bolos, estoy viniendo a las funciones, porque vengo a trabajar también, pero que a veces un autor estrena o una compañía estrena la obra de un autor y ese autor va a una de cada 15 funciones, o si le pilla cerca, o si van al pueblo de al lado la ve, y yo pues estoy viendo todas, o sí, creo que he visto todas, no me he perdido ninguna. Qué bueno. Llevaremos como 20, me parece, y las he visto todas, así que es una gozada. Qué bien. Oye, Yo Julio, quería involucrarme aquí. Sí. Quiero decir que el texto a nivel personal está siendo muy importante para nosotros por el contacto que estaba diciendo antes Julio con el espectador. Luego normalmente hacemos un coloquio y flipamos, o sea, como las familias, como la gente habla, y es una cosa muy emocionante para todos nosotros, para todo el equipo. Poder hablar y ver de primera mano que eso que estamos contando con la historia pues llega a algún lugar y remueve, incluso hace que entienda la gente un poquito más pues estas formas de ver el mundo, ¿no? Que todos tenemos una forma diferente. Y yo creo que eso es debido al texto, que es universal, ¿no? Que está también escrito, que es para todos, y la puesta en escena de Julio que lo aborda también. Oye, la verdad es que es así. Para que haya una gran obra tiene que haber un gran texto. Julio, hemos detectado un pequeño chiste privado con los números primos, ¿puede ser? Sí, el chiste privado deja de ser privado en cuanto entráis en el teatro, porque veréis que Tonín, como muchos Asperger, tiene algunos temas que le apasionan y al mismo tiempo le obsesionan. En su caso es la carrera espacial, con esta perra laica, etcétera, etcétera, pero también los números primos. Le apasionan los números primos, esa singularidad que tienen los números primos, que no son pares ni impares que no sean primos. Le importan aquellos que sean primos, ya sabes, que se pueden dividir solo por sí mismo o por uno. Así que si de camino al Teatro Principal de Zamora os vais repasando la lista, mejor, porque vais a poder acceder todavía más a la vida cotidiana de Tonín. Oye, Julio y todo el elenco, muchísimas gracias por dejarnos entrar en precisamente, pues eso, compartir las tablas con vosotros. Que vaya todo muy bien, que seguro que sí. La obra es un caramelo, es un disfrute, que animo a toda la gente que pueda acercarse, que se acerque hasta el Teatro Principal y que disfrute pues con estos 337 kilómetros, esa distancia metafórica entre un padre y un hijo. Julio, y a todos, Julio, Lidia, Néstor, un abrazo muy fuerte para todos, que vaya muy bien y nada, que volváis por Zamora pronto. Muy bien, pues nada, a las 8:30 dicen por aquí, que no se olvide nadie, entrada gratuita. Nos vemos, muchas gracias, Rafa. Muy bien, gracias a vosotros. Pues esta ha sido nuestra visita al Teatro Principal, donde esta tarde podrá ver la obra de teatro 337 kilómetros. Nosotros continuamos, después de publicidad, con un flash informativo para recordar la actualidad que se ha producido en Zamora. Repasamos la actualidad en nuestro flash informativo.
San Andrés, bienvenida, cuéntanos, ¿qué ha pasado hoy en nuestra provincia? Muy buenas tardes, Rafa, y muy buenas tardes a todos en sus casas. Hoy estamos en los servicios informativos de aquí de la 8 Zamora trabajando en varios temas. Por ejemplo, a partir de las 8 les hablaremos de tráfico, de los datos de siniestralidad de la provincia que han analizado hoy en la subdelegación del Gobierno el subdelegado, el jefe provincial de tráfico y el jefe de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil para analizar los datos de los siniestros de tráfico durante este año 2022. 1.584 accidentes se han registrado en las carreteras de la provincia, con 13 víctimas mortales y algunos datos que añadir a lo que suelen ser los números habituales cuando hablamos de estas cifras. Por ejemplo, datos sobre accidentes causados por la fauna salvaje, especialmente en este verano, desde los meses de junio a septiembre, han aumentado un 20% y se pueden deber sobre todo a dos causas fundamentales: los incendios, la desaparición de buena parte del hábitat de estos animales, que les ha vuelto un poco locos y ha alterado su sistema habitual y sus movimientos naturales y normales, y también el hecho de que haya más tránsito de vehículos con respecto al año pasado, porque es una comparativa con el año 2021. El año 2021 había restricciones de tráfico todavía por la pandemia, y el hecho de que haya más tránsito de vehículos durante este verano también puede ser una de las causas que haya motivado este aumento de los accidentes, como les digo, causados por fauna, de un 20%. ¿Y dónde? Pues sobre todo en dos carreteras, la Nacional 525 y la Nacional 631. No es nada nuevo, evidentemente, suelen ser las carreteras donde más accidentes de este tipo se producen, pero todos los detalles se los daremos, como les digo, a partir de las 8 de la tarde. Igual que les daremos todos los detalles de las cifras del paro del mes de octubre que hemos conocido hoy, y en Zamora, al igual que en Castilla y León, ha aumentado en nuestra provincia en 262 personas, sobre todo lastrados por el sector servicio, y el sector servicios sí contrasta con el dato nacional, donde España ha batido un récord en el mes de octubre de toda la serie de registros. Ha sido el mejor mes de octubre de los últimos años, y el paro ha descendido, así que después también analizaremos por qué y cómo ha sido ese descenso. Hablaremos del mercado de abastos, que, como saben, va a estar en obras para su remodelación, y mientras esas obras duren, los puestos de los industriales que están operativos se van a trasladar a una carpa provisional que estará en Santiago Alba Bonifaz, enfrente del Instituto Maestro Aedo. Hoy hemos estado en el mercado hablando con los industriales, valorando y analizando cómo son sus reacciones a esta propuesta del Ayuntamiento de ese traslado provisional. Bueno, pues están contentos. Dicen que es un sitio muy céntrico, de fácil paso, y que también eso les va a permitir hacer nuevos clientes que se acercarán hasta esta nueva ubicación. Y hablaremos también, por último, entre los asuntos destacados del día, de Caja Rural, esa cuenta habilitada para ayudar a los afectados de los incendios de la Sierra de la Culebra. 560.000 euros han recaudado, las repartirán entre los ganaderos y agricultores afectados. Hasta el 23 de noviembre tienen que notificar sus daños y su situación a Caja Rural, y antes del 23 de diciembre quieren tener el dinero ingresado. Y trabajamos también en las previsiones de mañana, que vienen marcadas por un importante carácter político. Van a estar aquí Mañueco, anunciando el avance de las obras de abastecimiento del Alfoz, 7 pueblos del Alfoz de la provincia que van a abastecerse de agua de la capital, y también va a estar Francisco Igea. Mañueco a primera hora de la mañana, Igea a última hora de la mañana, los dos visitando Zamora, así que política y seguro que mucha economía, de eso van a hablar bastante. Y de mucha actualidad. Muchísimas gracias, San Andrés. Hemos empezado bailando, hemos viajado al pasado, precisamente a Mesopotamia. Nos hemos puesto unos zapatos de Carvajales. También hemos hablado del proceso creativo con un autor, y también hemos hablado de Gamoneda. Nos hemos subido a las tablas del teatro principal. Así ha sido, dos que sí, uno que no.